Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Empezamos el radar de la política del fin de semana hablando de los cierres de campaña que tendrán hoy los dos candidatos que están en la disputa por quedarse con la presidencia de la República. Hoy es el último día en que los candidatos podrán realizar actividad en plaza pública. Estamos en Buga y en Soledad, además en Bogotá, para conocer lo que está pasando. Iniciamos en Buga, en el Valle del Cauca, donde esta tarde el candidato Abelardo de las Priella hará su cierre de campaña. Saludamos a Luis Eduardo Maldonado con los detalles. Luis Eduardo. Me han dicho que el candidato presidencial llegará en los próximos minutos a la ciudad de Buga, acompañado por su familia y su equipo de campaña. Pero básicamente tiene dos eventos. Uno religioso, llegará y va a ingresar por este costado a la Basílica del Señor de los Milagros. El propio Abelardo de la Priella ha dicho que va a orar por la salud de Colombia y que por supuesto va a encomendar al Señor de los Milagros el futuro de su campaña presidencial. Media hora estará en la Basílica del Señor de los Milagros y luego sale caminando por este costado y voltea a mi mano izquierda para dirigirse a una calle que ha sido cerrada y donde ya hay una tarima, y allí durante una hora le va a hablar a sus seguidores, va a exponer, me dicen los organizadores del evento, básicamente su programa de seguridad, cómo mejorar la seguridad de Colombia, no solo en las ciudades, sino en las regiones, y cómo luchar contra las bandas criminales. También hablará de salud. Pero terminado este evento, el candidato presidencial también tendrá reuniones con varios sectores empresariales, sociales y de salud de este municipio, de esta ciudad de Buga. Pero también Abelardo de la Priella madrugó y hacerse un chequeo médico porque ha dicho textualmente que la vida de quien aspira a liderar su pueblo no puede ser privada, que debe ser del pueblo, y por eso hoy se sometió a exámenes médicos. Por la información, quien también hará su cierre de campaña esta tarde es el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que escogió a Soledad, Atlántico, el Caribe colombiano, para culminar su actividad en plaza pública, que está previsto en esta campaña. María Camila Roa, buenas tardes. Pablo, pues está previsto llenar varias calles de aquí del Boulevard de los Robles en la muy calurosa esta tarde de domingo, Soledad, Atlántico. No sé si alcanzará a escuchar, ya en tarima suenan vallenatos, está ya instalada la tarima donde está pegando muy fuerte el sol y donde se esperan recibir entonces miles de seguidores que acompañen a Iván Cepeda en este cierre de campaña. Estará acompañado por Aida Quilcuey. ¿Por qué Soledad? Soledad ha sido en los últimos años un bastión del pacto histórico, del petrismo aquí en el Atlántico, y se espera, de hecho hemos sentido en las calles, pues de cómo es muy bien recibido este acto público. Los postes están llenos de publicidad de esta campaña y también los comercios. Sobre las 4 de la tarde se espera entonces que empiece a llegar la gente. Todavía está habilitado el tráfico por esta que es una vía principal de Soledad, es la calle 71, y la intersección donde está la tarima ubicada es la carrera 12. ¿Por qué le apuntan puntualmente a este municipio y a sus alrededores? Porque nos dicen desde la campaña que la estrategia en esta fase final es convencer a los que no salieron a votar el pasado 31 de mayo. Aquí estaremos, por supuesto, muy pendientes de la llegada de Iván Cepeda y de Aida Quilcuey. Muy bien, María Camila, regresamos en cualquier momento. Seguimos hablando entonces en el radar de la política. Hablamos de la votación en el exterior. En pocas horas se abrirán las primeras urnas en el exterior para las elecciones de la segunda vuelta presidencial. Está con nosotros Sebastián Cortés Bernal. ¿Cuál es el balance y qué se tiene previsto para este inicio de jornada electoral, Sebastián? Lo primero, Pablo, es recordar justamente que esta jornada en el exterior empieza una semana antes del día de las elecciones de este domingo 21 de junio. Es decir, se abren las urnas desde mañana lunes 15 de junio, pero hay que decir, por zona horaria hay países en donde esa apertura se da entonces hoy hora colombiana. El primer país será Nueva Zelanda, puntualmente en la ciudad de Auckland a las 3 de la tarde hora colombiana. A las 5 p.m. se abren en Australia, a las 6 en Corea del Sur y también en Japón, a las 7 en China, en Filipinas y en Singapur una hora después, es decir, a las 8 de la noche va a ser en Indonesia, Tailandia y Vietnam, y a las 9:30 p.m. en la India. El registrador nacional Hernán Penagos, Pablo, ha hablado sobre ese censo en el exterior, los países, dice él, en donde más connacionales se encuentran. Entre Estados Unidos y España está cerca del 53% de los votantes de todo el planeta, es decir, los colombianos residentes en el exterior. En Venezuela está cerca del 13%,
Y en promedio Chile, Ecuador, Canadá, México tienen el 8%. Es decir, como en 10 países está cerca del 75% de toda la votación. Luego es irse, priorizar en esos lugares como lo vamos a hacer para que haya absoluta tranquilidad del ejercicio del voto en el exterior y para que esa información se procese muy rápido. ¿Sí? En total son 1.414.661 los connacionales que están habilitados en el exterior para ejercer su derecho al voto, Pablo. También hay que decir, son 253 puestos de votación que se han instalado en total en 67 países. La Cancillería desde esta tarde a las 2 va a instalar un puesto de mando unificado para hacer un seguimiento permanente a todos estos comicios en cada nación. Ahora, Sebastián, como siempre, aquí en el radar de la política, pedagogía electoral. A propósito de la apertura de los comicios en el exterior, en el radar de la política les contamos desde cuándo las urnas en el exterior se abren, una semana antes en el extranjero, y cuál es la finalidad. Esta es la explicación del exregistrador delegado en lo electoral, Alfonso Portela. El artículo 51 de la Ley 1475 de 2011 estableció que las elecciones en el exterior empezarán una semana antes de la votación en el interior del país, es decir, a partir del día lunes anterior a ese domingo de elecciones. Esto con el propósito de facilitar que los colombianos residentes en el exterior puedan ejercer el derecho al voto, teniendo en cuenta las distancias que existen en los diferentes países de los puestos de votación que se instalan para que los colombianos puedan votar en el exterior. 12 del día, 38 minutos. Cada día los colombianos denuncian hechos de inseguridad urbana. El hurto y la extorsión aparecen como los delitos que más afectan a los colombianos en las ciudades. Una situación frente a la cual esperan respuesta del próximo gobierno. Aquí está el llamado de los colombianos y las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En las calles el llamado al próximo presidente de Colombia es contundente. Es una tarea dura. Sea el que suba, de todas maneras lo que se le pide de seguridad, la seguridad debe empezar desde la casa donde uno vive, del barrio mismo donde uno vive. Delitos como los homicidios, que ya se cuentan en 4.961 este año, y la extorsión, según la policía, siguen en aumento en gran parte del país. Y con enormes tasas de impunidad, que es uno de los problemas más importantes de seguridad ciudadana. No es solamente que sucedan delitos, sino que cuando esos delitos suceden, el Estado no tiene cómo castigarlos. Y eso, por supuesto, incentiva que haya más criminalidad. Para combatir la extorsión, el candidato Abelardo de la Espriella en su plan de gobierno propone, entre otros, un bloque de búsqueda y la construcción de 10 megacárceles a cargo de privados y con un cuerpo de seguridad conformado por reservistas. El candidato Iván Cepeda, frente a este delito, plantea en su plan de gobierno diseñar herramientas tecnológicas para proteger a comerciantes y pequeños propietarios. Para el profesor Jorge Mantilla, ambas propuestas se quedan cortas frente a la complejidad del flagelo, que hoy se siente con más fuerza en La Guajira, el Valle del Cauca y el Cesar. Realmente la mayor parte de la extorsión en Colombia está relacionado con fenómenos de control territorial a nivel urbano en el caso de la ciudad. Es decir, la extorsión es efectiva no solamente porque usted lo llamen a cobrarle, sino por el hecho de que si no paga hay alguien fuera de la cárcel que es capaz de hacerle daño, de atentar contra su vida o contra la de su familia. Esa es la expresión del control territorial. Sin embargo, el delito del que más hablan los ciudadanos en las calles es el hurto, que pese a ir en descenso según cifras oficiales, tiene un subregistro de quienes no denuncian cuando se trata de robos menores. Las tasas de delincuencia están aumentando, uno no se siente seguro caminando en la calle, generalmente en los medios de transporte público generalmente se ve mucha delincuencia. De que uno sale de la casa tiene que andar persignándose cada rato porque ya no puede andar uno tranquilo, ni siquiera en los buses del sistema de transporte, ¿no? Ambos candidatos coinciden en que se debe fortalecer la fuerza pública y desmantelar las grandes organizaciones criminales. Eso sí, mientras Cepeda plantea una política de seguridad humana con enfoque social, De la Espriella plantea atacar el microtráfico como eje de la violencia urbana y barrial. En el caso de Cepeda hay una visión de prevención del delito, es decir, más derechos, y sigue un poco la teoría de que el delito es el resultado de la falta de oportunidades y de la pobreza. En el caso de la Espriella es una percepción de control del delito, es decir, que se requiere un Estado más fuerte y castigos más drásticos
Yo creo que son propuestas electorales que hablan mucho del qué, muy poco sobre el cómo, que es realmente lo que debería entender y de lo que debería informarse a la ciudadanía. A este investigador también le preocupa que la polarización termine afectando cualquier estrategia de seguridad sin importar el candidato que gane. Preocupa mucho que en un ambiente de polarización como en el que estamos hay una gran pregunta y es cómo van a trabajar estos futuros presidentes o el futuro presidente con los alcaldes y gobernadores. La coordinación con los territorios es fundamental. En medio de los contrastes, los ciudadanos esperan que el nuevo presidente atienda una de las principales preocupaciones en las calles, la seguridad.